Bien, en esta oportunidad trataremos de desarrollar el metrado de instalaciones eléctricas a través de la siguiente plantilla en la que con tan solo ingresar la distancia horizontal medida en AutoCAD vamos a poder determinar la longitud total del cable, la longitud total de tubería, los interruptores tanto simples como en conmutación, los tomacorrientes altos y bajos, las cajas tanto octogonales como rectangulares y el número de curvas. Para eso necesitamos contar con un plano de instalaciones eléctricas que lo mostramos por acá, en la que vamos a tener que medir las distancias horizontales de punto a punto eléctrico, es decir, por ejemplo, desde el tablero de distribución al centro de luz, de este centro de luz al otro centro de luz y así sucesivamente todas las distancias horizontales medidas en AutoCAD de punto a punto eléctrico. Esta plantilla toma en cuenta algunos datos auxiliares como por ejemplo la altura de piso a techo de la edificación que vamos a metrar. Vamos a suponer que esta edificación pues tiene una altura de piso a techo de 3 metros y un espesor de losa de 0.20 metros, es decir 20 centímetros. Y teniendo en cuenta pues las alturas referenciales que podemos mostrar en esta imagen, por ejemplo el tomacorriente bajo se encuentra a 0.40 metros del nivel de piso terminado, el interruptor por ejemplo se encuentra a una altura de 1.40 metros del nivel de piso terminado y así los diferentes puntos eléctricos. Entonces aquí en esta plantilla por ejemplo tenemos el tablero de distribución. Es importante conocer las abreviaturas de cada una de estas descripciones. Para el tablero de distribución su abreviatura será TD y la longitud que se va a sumar a la longitud de la distancia horizontal que vamos a ingresar como datos, pues en este caso será 1.35. ¿Por qué 1.35? Porque estamos considerando que la altura de piso a techo es de 3 metros. Entonces el tablero de distribución se encuentra a 1.80 metros. Para 3 metros le restan 1.20 metros más 0.15 metros serían 1.35 metros, que es la longitud que se va a sumar a la distancia horizontal. Para el interruptor simple, por ejemplo, su abreviatura será S, su longitud que se va a sumar será 1.75. ¿Por qué? Veamos, el interruptor se encuentra a 1.40 metros. Entonces, para 3 metros le restan 1.60 metros más 0.15 serían 1.75 metros que se va a sumar a la distancia horizontal que vamos a ingresar. Y así para cada uno de los puntos. Por ejemplo, para el centro de luz únicamente se va a sumar pues estos 15 centímetros. Asimismo también contamos con los diámetros exteriores de los tubos. Aquí es importante indicar si estamos trabajando con tubos empotrados, que son los tubos que se encuentran enterrados en la pared o en los muros, y para tubos fijos en superficie, es decir, cuando se desea pues realizar una instalación por sobre la pared. En este caso vamos a trabajar con tubos empotrados y como podemos ver aquí se cambian los diferentes diámetros para la sección del cable que se está utilizando y para el número de conductores que van a ir dentro de esos tubos. Por ejemplo, si estamos trabajando para una sección de 2.5 milímetros cuadrados y por ese tubo irán digamos 3 conductores, pues ese diámetro de ese tubo será de 20 milímetros. Estos datos lo podemos encontrar pues en la guía ITC del reglamento electrotécnico de baja tensión, en la que nos dan para un máximo de 5 conductores. La tabla original es la que podamos mostrar aquí. Diámetro tubos empotrados nos dan únicamente para 5 conductores. En este caso lo hemos calculado para un total de 10 conductores, suponiendo que en un tramo quizás tenemos más de 5 cables que van a pasar por ese tubo. Entonces lo hemos calculado de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de diámetro para el número de conductores mayor a 5. Y de esa manera pues hemos calculado los diámetros para 6, 7, 8, 9 y 10 conductores. Bien, habiendo mencionado todas estas indicaciones, procedemos ya al metrado propiamente dicho. Bien, tenemos entonces ya aquí nuestro plano de instalaciones eléctricas. Tenemos como primer punto el tablero de distribución. Ingresamos entonces TD. Es importante familiarizarnos antes de todas estas abreviaturas. Ingresamos entonces TD
es tablero de distribución 1. Vamos a empezar a metrar el circuito 1 de alumbrado. En este caso, este plano nos muestran dos circuitos de alumbrado. Empecemos con el circuito 1 hacia un punto que es centro de luz, el punto A. Entonces, centro de luz, vemos en nuestras abreviaturas para centro de luz es CL. Entonces, CL, A, centro de luz A. Tiene una distancia de 1.91. Entonces, la distancia de la tubería ya lo calcula automáticamente y sale 3.41 metros. ¿Por qué 3.41 metros? Expliquemos este primer punto. Dijimos que la altura de piso a techo es de 3 metros. El tablero de distribución se encuentra a 1.80 metros. Entonces, para 3 metros le falta 1.20 metros. La tubería se va a dirigir hacia arriba porque estamos yendo hacia un centro de luz. Entonces, 1.20 más 0.15 metros de la losa aligerada serían 1.35 metros, más 1.91, que es la distancia horizontal que estamos registrando, y más 0.15 metros que nuevamente baja al centro de luz, llega al centro de luz. Es decir, es esta distancia vertical que sube, la distancia horizontal y nuevamente otra distancia pequeña que baja, que es de 0.15 metros. Da una distancia de 3.41. Entonces ese es el cálculo que realiza. También es importante ingresar la mecha, que lo va a tomar en consideración para el cable, es decir, qué longitud de cable se deja en cada punto, ¿no? Para luego realizar la conexión respectiva. En algunos casos se suele dejar 10 centímetros o 15 centímetros, no va en ese rango. En este caso vamos a considerar 0.15 metros o 15 centímetros. El número de cable, para esto es importante entonces también contar con el diagrama unifilar. Tenemos aquí el diagrama unifilar para el circuito 1 que es de alumbrado y nos mencionan aquí que son dos cables de 2.5 milímetros cuadrados más un cable de la misma sección de 2.5 milímetros cuadrados para la puesta a tierra. Entonces para este primer tramo ingresamos 2.5. Generalmente para el alumbrado es esta sección de 2.5 milímetros cuadrados. El número de cables aquí nos indican 2, es decir, en este tramo van a ir 2 cables, más uno sería el puesta a tierra. En este caso vamos a considerar únicamente lo que está considerado en el plano, que serían 2 cables. Y como podemos ver, ya nos calcula automáticamente la longitud total del cable, que sería en este caso 7.12 metros de cable para este primer tramo. ¿Cómo lo calcula esta longitud del cable? Vemos que lo suma la longitud de la tubería, le aumenta la mecha de 0.15 metros y eso lo multiplica por el número de cables, que serían 2 en este caso. Muy bien. Entonces ese es el procedimiento para ir metrando tramo por tramo. Continuamos entonces con el metrado y tenemos desde el centro de luz A va hacia su interruptor, que en este caso vemos que es un interruptor en conmutación. Sería entonces S3, vemos la abreviatura, interruptor en conmutación es S3. Ingresamos S3 y podemos ingresar también para qué puntos de luz está siendo considerado este interruptor, ¿no? Como nos dice el plano para el centro de luz A, B y C. Ingresamos la distancia horizontal, sería 1.33, ya nos da la distancia de la tubería. En este caso está sumando pues la distancia vertical del centro de luz, luego la distancia horizontal y luego la distancia vertical que baja hacia el interruptor. Toda esa distancia lo está considerando para la tubería. Luego ingresamos la mecha, también 0.15 metros estamos considerando. Es el mismo cable de 2.5 milímetros cuadrados y vemos en el plano que hay 3 números de cables o 3 conductores. Bien, seguidamente desde el centro de luz A nos vamos hacia el centro de luz B con una distancia horizontal de 1.63 según el AutoCAD, según el plano, y ya nos da automáticamente la distancia de la tubería. Ingresamos la mecha, la sección del cable y el número de cables, que en este caso hay 1, 2, 3, 4 y 5 número de cables o 5 conductores. Bien, luego del centro de luz B nos vamos al centro de luz C, del B al C. Tiene una distancia horizontal de 1.66 metros, ya nos da la distancia de la tubería. Ingresamos la mecha, la misma, la sección del cable también la misma, 2.5, y tenemos también en este tramo 5 conductores. Luego del centro de luz C ya nos vamos a su interruptor en conmutación también, que es S3
para A, B y C. Su distancia horizontal es 2.10, ya nos da la distancia de la tubería, ingresamos la mecha, la sección del cable y vemos que aquí hay 3 conductores también. Bien, y continuamos metrando, nos vamos del centro de luz C, pasamos ya al centro de luz D con una distancia horizontal de 3.53. Luego del centro de luz D nos dirigimos hacia su interruptor que también es en conmutación S3D con una distancia de 1.29. Ingresamos la mecha, la sección del cable y el número de conductores que es 3 según el plano. Luego del centro de luz D al otro interruptor que también está en conmutación S3 para el mismo centro de luz D con una distancia de 1.86 según el plano. Ingresamos la mecha, la sección del cable y número de conductores también 3. Luego desde este centro de luz D, vemos en el plano centro de luz D, nos vamos hacia un braquete. Vemos entonces la abreviatura del braquete es BQT. Entonces ingresamos del centro de luz D, nos vamos a un braquete. Es importante también pues saber a qué se refiere la simbología en el plano, ¿no? Para ver a qué punto nos dirigimos. En este caso, por ejemplo, es un braquete. Entonces es un braquete E con una distancia horizontal de 2.27 metros. Ya nos da la distancia de la tubería. Ingresamos la mecha, el diámetro del cable, que es lo mismo, y el número de cables es de 2. Y luego del braquete E nos vamos al braquete F, ingresamos su distancia y así sucesivamente nos vamos de punto a punto hasta finalizar en este caso el circuito número 1 de punto a punto eléctrico, ingresando únicamente las distancias horizontales, la mecha, la sección del cable y el número de conductores que hay entre punto y punto o entre tramo y tramo. Luego nuevamente pues indicamos circuito 2 y igual manera salimos desde el tablero de distribución 1 al centro de luz. En este caso, por ejemplo, estamos saliendo al centro de luz O. Medimos su distancia horizontal, serían 3.64 y ya nos da automáticamente la distancia de la tubería. Luego ingresamos la mecha, la sección del cable, el número de conductores y ya obtenemos pues la longitud total del cable. Y así nos vamos tramo por tramo, de punto a punto, según la indicación del plano. Luego pasamos al metrado del circuito 3, que sería de toma corrientes. En este caso lo tenemos separados para efecto de explicación y de igual manera arrancamos desde el tablero de distribución 1. Tablero de distribución 1, nos dirigimos circuito 3 hacia un toma corriente bajo. Es importante también conocer la simbología. Como les estaba mencionando, un toma corriente bajo tiene esta simbología, no es sombreado, y un toma corriente alto viene a ser sombreado de esta manera. Entonces aquí del tablero de distribución 1 nos vamos a un toma corriente bajo. En este caso ingresamos su distancia, que es 3.4 metros, y ya nos da la distancia de la tubería. En este caso, ¿cómo sería esa distancia? De la siguiente manera. En este caso, para los toma corrientes, el cable del tablero de distribución ya no sube, sino baja, ¿no? Tenemos aquí el tablero de distribución, baja hacia el piso, recorre una distancia horizontal y nuevamente sube al toma corriente, ya sea bajo o alto. Entonces, por ejemplo, para este primer punto, ¿cómo ha calculado la distancia esta plantilla? Pues ha sumado 1.80 más 0.11 que, digamos, se entierra en el piso, luego la distancia horizontal de 3.40 metros, luego sube nuevamente 0.11 y 0.40 metros en caso de tratarse de un toma corriente bajo como en este primer tramo, y nos da la distancia de 5.82 metros. Luego ingresamos la mecha, también va a ser la misma, 0.15 metros. La sección del cable, generalmente los toma corrientes tienen una sección de 4 milímetros cuadrados. Entonces colocamos 4 y el número de cables. Sabemos que para toma corrientes el número de cables es únicamente 2, más 1 puesta a tierra sería 3. En algunas ocasiones el cable para puesta a tierra es de otra sección de 2.5 milímetros cuadrados únicamente y los cables normales pues vendrían a ser de 4. En este caso vamos a considerar que los 3 cables serán de una sección de 4 milímetros cuadrados. Entonces sería 3 cables en todos los tramos. Para el metrado de toma corrientes es mucho más fácil, ¿no? Simplemente ingresamos pues
los puntos. Luego de este toma corriente bajo va hacia otro toma corriente bajo, ingresamos la distancia horizontal, que en este caso es 2.83. El diámetro del cable va a ser lo mismo y el número de cables también lo mismo, 3 conductores en todos los tramos. Simplemente indicar todas estas distancias. Luego el circuito 4, que también es para toma corrientes en este caso, y de igual manera ingresamos pues sus distancias horizontales, la mecha, el diámetro del cable y el número de conductores, que es lo único que tenemos que ingresar en esta plantilla. Entonces, para este primer piso que hemos metrado, por ejemplo, tanto el circuito de alumbrado, 2 circuitos de alumbrado y 2 circuitos de toma corriente, tenemos aquí en la plantilla que al final vamos a tener una longitud total del cable de 2.5 milímetros cuadrados, igual a 316.84 metros de cable de esta sección, y 200.28 metros de cable de sección de 4 milímetros cuadrados. Asimismo, también nos da la longitud de la tubería. Tenemos tubería de 16 milímetros de diámetro exterior, un total de 54.32 metros y 124.88 metros de tubería de diámetro de 20 milímetros. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, 5 interruptores simples. Tenemos un interruptor simple triple. Tenemos 6 interruptores en conmutación. Y si vemos el plano, pues tendría que haber 6 interruptores en conmutación, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí tenemos 1, tenemos aquí 2, 3, tenemos 4. Luego tenemos otro en la escalera, 5, y al llegar o al subir las escaleras tenemos otro, que serían 6 interruptores en conmutación. Continuamos, tenemos 4 tomacorrientes altos, tenemos 14 tomacorrientes bajos, tenemos 25 cajas octogonales, es decir, para los centros de luz, tenemos 30 cajas rectangulares, esto es tanto para los interruptores como para los braquetes, y tomacorrientes. Y tenemos también la cantidad de curvas. Tenemos, por ejemplo, curvas de 16 milímetros, un total de 34 curvas y 76 curvas de diámetro de 20 milímetros. Bien, como podemos ver, es sumamente sencillo realizar el metrado para instalaciones eléctricas si queremos saber qué tanto pues de cable, de tubería, de cajas, de curvas necesitamos. Simplemente basta con contar con un plano de instalaciones eléctricas bien detallado. Me refiero pues a su simbología de cada punto eléctrico y al número de cables que irían en cada tramo, ¿no? Muchas veces presenciamos pues planos que no cuentan con este número de cables, ¿no? Entonces en este caso es un poco difícil calcular la longitud del cable. Podemos sí calcular la longitud de la tubería, pero para la longitud del cable es sumamente necesario contar con el número de conductores. En un próximo video estaremos explicando pues cómo es que se determinan estos números de conductores en cada uno de los tramos. Bien, eso sería todo con respecto al metrado de instalaciones eléctricas. Espero que haya sido clara la explicación. Muchas gracias.